el tema de la última charla que voy a dar es sobre el método en diseño. Inevitablemente van a reaparecer temas que puntualmente o anecdóticamente han aparecido en las charlas anteriores, pero aquí lo vamos a desarrollar específicamente sobre el problema del método en los procesos de diseño. En general, ante todas las dispersas definiciones del diseño, las personas, digamos, más objetivas, menos fantasiosas o menos idealistas, que desechan exageraciones tales como la asociación con la ciencia o con el arte, que son las dos grandes paradigmas, sensatamente dicen, no es ni una ciencia ni un arte, es simplemente un método. Esta afirmación está bien encaminada, pero ni bien la miras con lupa, habría que corregirla. No se trata de un método, sino el uso de métodos, que no son sinónimos. El diseño en sí mismo no aporta una metodología, a menos que bajemos tanto el concepto de metodología a hechos tan elementales como que antes de inventar una solución hay que conocer el problema. Eso no es una metodología. Tampoco es una metodología darse cuenta que antes de cocinar hay que ir a comprar los alimentos. Es decir, son cosas elementales del sentido común, ¿no? Eso son etapas, pero que no llegan a constituir un método, y mucho menos una metodología, que sería como una disciplina reguladora del método. ¿Y esto por qué es así? Hay dos razones fundamentales. La primera es que los procesos de diseño no son 100% objetivos, científicos y racionales. En momentos, hay etapas, momentos, instancias en el proceso de diseño donde lo que entra a tallar es la intuición, la capacidad asociativa, la imaginación. Es decir, donde hay puntos donde la razón ya no puede dar respuestas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. La razón te puede explicar que un producto debe ser verde. Perfecto. Miles de razones explican y no hay por dónde darle. Es objetivamente verde o muerte. Entonces tú vas al Pantone. La razón ya no te ayuda a elegir el verde. Porque ahí aparece la metáfora. Este verde es muy frío, muy duro, muy viejo, muy tierno, muy claro. Aparece la sensibilidad, ¿no?, para elegir bien ese verde. Hemos satisfecho los requisitos racionales de que el objeto debe ser verde, objeto, mensaje, lo que sea, pero a su vez hemos pulido ese verde hasta encontrar aquel exacto, que tampoco podremos explicar por qué es exacto. Es decir, no se puede desechar el papel de la sensibilidad. El método, en ese sentido, estaría del lado de la razón, por aquello de que antes de ponerse a cocinar hay que ir al súper a comprar las cosas que hay que cocinar. Antes de iniciar un proceso de diseño hay que investigar, porque investigar al final no tiene sentido o puede obligarte a empezar todo de nuevo, ¿no? Sí, hay cosas que son de sentido común y que no alcanzan para ser definidos como método. Esta es una de las razones por las cuales el componente racional, que acabamos de explicar, al no ser el 100% de los procesos de las tomas de decisiones, es imposible incluir un método. Por ejemplo, para decir cosas más simpáticas,
el proceso se va haciendo, pero la idea te viene justo cuando vas a orinar. Y no es casual. Estás cansado, estás trabajando con los compañeros y sigues con el problema en la cabeza. Entonces, permiso que voy al lavabo. Vas al lavabo, eso es una hipótesis cero científica. Yo siempre fui muy meón, ¿no? Entonces, parece ser que cuando tú orinas, no solo se relaja el esfínter, sino también se relaja algunas cosas que se podrían llamar esfínteres mentales. Entonces te viene una idea. Y puede ser, ocurre frecuentemente, que tú vuelves al estudio o a la sala donde estás trabajando y dices, se me ha ocurrido una idea. La metáfora o la fantasía esta no es arbitraria. Quiere decir que en un momento de distensión, donde tú te saliste de la obsesión del trabajo arriba de la mesa, en un momento de dispersión se hizo el clic. Y esto tiene que ver con la imaginación, la inteligencia y la sensibilidad actuando en conjunto. Es lo que vulgarmente se llama creatividad. Es decir, que se haga el clic. Entonces, esta es una de las razones. La otra de las razones por las cuales no podemos predicar un método universal para la práctica del diseño, ya la decíamos ayer y antes de ayer. Cuando pensamos el diseño, si queremos pensar rigurosamente, si estamos pensando el diseño a secas, no ninguna aplicación particular del diseño o ninguna especialidad. Cuando estamos pensando el diseño a secas, en mente tenemos que tener la totalidad de la realidad. Las sociedades industriales o semi-industriales, en esas sociedades, toda la materialidad, todo lo que ha sido producido materialmente, ha pasado por una fase de diseño. Con lo cual, el objeto del diseño no existe, o si quieres decirlo al revés, el objeto del diseño es la totalidad de la realidad material. Esta característica hace que sea absolutamente delirante pensar que toda esa totalidad que va de lo más ínfimo, más complejo, pueda ser diseñada conforme a un único método. ¿Hasta aquí me vienen siguiendo? Son razones objetivas. No es porque yo quiero destruir la idea de método. Es que decididamente no existe. Si quieres hacer un trabajo analítico, o sea, empírico, que sea respetuoso de la realidad, y tú tuvieras el tiempo de pasearte por los estudios donde se diseña algo, desde lo que diseñan un juego de cubiertos, hasta lo que diseñan los interiores de un tren bala, hasta lo que diseñan el equipamiento quirúrgico y hasta lo que diseñan sistemas de señalización, o libros y publicaciones, o periódicos, vete a saber qué, o aviones. Es decir, yo he trabajado para una compañía de automoción. Fue una experiencia interesante porque uno no puede conocer todo. Son los clientes los que te abren la puerta. Me llamaron a una compañía de automoción. ¿Qué hace esta compañía de automoción? Hacen los acabados, los interiores. Es decir, las fabricantes de un tren te lo entregan todo acabado. Eso pasa a otra empresa que lo forra por dentro. Lo que te hace la ingeniería principal es el vehículo, pero los asientos, los agarramanos, los colores, todo eso lo hace otra empresa. Los aviones, lo mismo. La compañía de aviación te entrega el avión vacío y cada compañía usuaria, cada aerolínea, contrata quien se lo llena. Justamente esta gente hacía aviones. Y estaba presentando un modelo a una feria de automoción, fíjense hasta qué punto está especializado, donde llevaban un interior de avión único, digamos, por hacer un acto de vanguardismo. Por ejemplo, un avión donde cada pasajero tenía ducha. Y eran como casi acercándose a los transatlánticos antiguos. Es decir, cada pasajero tenía un... ¿Cómo se llama esto?
cuando alojan a un pasajero en un barco, un camarote. Cada cual tenía, los trenes ya tienen camarotes, con ducha incluida. En cambio los aviones no, porque hay problemas evidentemente. Pero estos tenían esto, ¿sí? Lo que querían es decir, nosotros vamos primeros creando servicios de última generación, de alto standing, para viajes ejecutivos, donde el presidente quiere salir de su camarote vestido y con corbata y que no lo vean pasando en calzoncillos. Bueno, es decir, eso es diseño puro y duro. Y esa misma empresa, además, diseñaba armas. No las fabricaba, diseñaba armas. Tanto es así que cuando hicimos el folleto, los propios diseñadores, que yo estaba asesorándolos en la comunicación, es decir, en el libro, el folleto de difusión de sus servicios, más el vídeo que iban a presentar en esa feria internacional. Y me dicen así como en voz baja, lo que estamos siempre dudando es que una de nuestras divisiones es diseño de armas de caza y de todo esto, pero siempre da un poco de cosa. Ahí aparece una zona de negocio que a ellos no les parecía muy presentable. Yo digo, mira, si fabricas armas es porque la gente compra armas para ir salir de caza o para protegerse de tu casa, y tú no tienes por qué tener vergüenza, en todo caso que se avergüence la sociedad. También es diseño. ¿En qué escuela de diseño le dicen a los alumnos o les proponen que este año en diseño 3 vamos a diseñar una pistola? No. Se llama hipocresía. Porque el diseño está al servicio del bien. Si solo estuviera al servicio del bien, el 90% de los diseñadores se hubieran muerto. Porque en la sociedad capitalista el diseño está al servicio del mal. Yo sé que decir la verdad no es simpático, pero mentir es estúpido. Y yo prefiero ser antipático y no estúpido. Entonces, por la razón A y por la razón B, el diseño carece de un método único. Y ahora la hipótesis opuesta. Pero no puede obrar sin método. O sea, para cada caso debe desarrollar el método adecuado para lograr el máximo de éxito en el producto final. Es decir, el método se define en función del programa de diseño. Es decir, la problemática define el tipo de método que hay que usar. En ese sentido, el diseñador debe ser un metodólogo. Pero no porque aplica el dogma de un método universal, sino porque está todos los días reinventando el método para adaptarse a ese tema. Incluso en temas muy próximos. Nosotros tenemos un campo muy acotado. Nosotros asesoramos solo al diseño de identidad, comunicación y marca. Aún así, dentro de ese espacio, tampoco podemos definir un método general, porque hay clientes que vienen con la cosa semi-resuelta, hay cliente que viene con un problema absoluto y total que no tiene nada bien, hay clientes que tienen una serie de hipotecas que cumplir y que no se las puede revertir, y hay que arrancar de ahí para adelante, porque son inopinables. Es decir, y por lo tanto, y los tiempos los mismos. Hay clientes que en 3 meses le resuelves todo. Y hay clientes que en 3 años solo le resuelves una parte. Entonces, el método hay que hacerlo a medida de cada cliente. Y es por eso que la persona, el diseñador o el equipo de diseño, tiene la obligación no de ser creativo, de ser inteligente, de comprender. La creatividad viene después, de comprender el caso. Y la creatividad no es una sustancia, ¿no? Es un efecto. La creatividad es el resultado
de la eficacia, de la inteligencia y la sensibilidad. Lo que hay que educar es la inteligencia y la sensibilidad. La creatividad es un resultado a posteriori. No existe la creatividad. La creatividad es un efecto. ¿Qué creativo? Sí. ¿Por qué? Porque soy muy inteligente. O porque tengo una intuición, porque soy un poeta. ¿No? He logrado asociar algo que a nadie se le ocurrió. Hay un gran filósofo, Hofstadter, que explica la creatividad de una manera tajante. Dice, la creatividad no es nada mágico, aquello que viene de las inspiraciones divinas. Es simplemente inteligencia. Inteligencia que puede asociar cosas que a la persona chata no se le ocurriría asociar. Es decir, y además con un fondo, con un disco duro muy cargado, de manera que haya muchas cosas para elegir en la combinación. Es decir, si tienes carne, pescado y pollo, puedes hacer un margen limitado de platos. Pero si tienes todo lo demás, tienes pasta, si tienes cereales, y tienes etcétera, 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 y todos los pescados imaginados, y la caza y animales de caza y todo eso, tu gastronomía va a ser más rica. Y un día vas a descubrir que puedes mezclar cosas que nadie se hubiera podido mezclar. Ahora, si solo conoces el asado de tira, lo siento mucho. Lo que pasa un poco a los argentinos. Es decir, basta ir a un mercado en España para ver lo que es la cultura gastronómica. Es decir, la variedad es infernal. Y no vayas a México para ver la cantidad de chiles que hay. Es decir, eso sería el disco duro. Entonces, si tienes eso lleno y además eres inteligente, las combinaciones que puedes hacer pueden ser sorprendentes. Pero no para sorprender necesariamente, sino para resolver el problema mejor que todas las resoluciones anteriores. Y eso es lo que dice Hofstadter. Y gracias a ello puede dar respuestas inimaginadas hasta el día anterior. Soluciones a problemas que se creían sin solución. Yo tenía un ejemplo cotidiano, absolutamente tonto, pero nada tonto. Yo, en mi baño de mi casa de campo, donde vivo, tengo como está bajo el tejado, no puedo poner una cortina colgada del techo porque es inclinado. Entonces inventé una varilla que sostiene una película de plástico blanco que se corre así y se corre así. Es como si fuera una puerta, pero blanda. Entonces, esta película de plástico blanco rígido la cierro y queda contra los azulejos. Y ahí queda. ¿Qué ocurre? En la ranura de los azulejos se forma moho. Y cuando la abro, desde afuera se ven los azulejos. En cambio, desde adentro no. Entonces, eso pasé años. Y mi compañero, cuando comienza a vivir en casa, dice, pero Norberto, es muy sencillo. Después de bañarte, tienes que cerrarlo. A mí me dio una vergüenza. Porque digo, ¿cómo durante todos estos años yo me pasé fregando, eliminando el moho, cuando simplemente se resolvía, al salir, cerrar? O sea, que el plástico no estuviera contra los azulejos. Es un ejemplo clarísimo de que hay gente que la sinapsis se le produce más rápida que a otras. Tú tienes que estar esperando que la dendrita se junte con la otra, que queda lejos y no llega nunca. Eso es inteligencia, es decir, tener el sistema neuronal hiperactivo y tener el disco duro hiperlleno. Y la creatividad sale sola, ¿no? Entonces, decíamos, hay dos grandes razones por las cuales el diseño en general no puede disponer de un método único. Lo que no puede es renunciar de un método. Pero ese método tiene que diseñarse o concebirse para cada caso concreto. Ayer lo decía en la charla para el Congreso. Hay que hacer el esfuerzo, cuando estamos pensando en el diseño a secas,
cuando no estamos pensando ni en diseño gráfico, ni en diseño industrial, ni diseño de indumentaria. Cuando estamos hablando de la actividad de diseñar a secas, sin objeto definido, hay que hacer el esfuerzo de máxima abstracción. En ese pensamiento del diseño hay que pensar en la absoluta totalidad de objetos. El diseño es abstracto, en tanto que no posee un objeto propio, posee todos, y el pensamiento de diseño tiene que acompañar esa abstracción. Yo puedo pensar el diseño sin objeto, como una práctica que toma decisiones a los efectos de que el producto responda perfectamente a su objetivo. Eso es todo lo que se puede decir de diseño. Para decir más hay que bajar algún campo concreto. Pero lo único común a todos los diseños es que es un proceso decisional para lograr la satisfacción de un programa específico, que siempre es específico. Entonces, el método desaparece. En la medida que el diseño ha ido cubriendo todo, se ha ido despojando. Entonces, una cosa importante, que es una gran virtud, y los románticos lo ven como una pérdida. El diseño no solo no tiene objeto, porque los tiene todos, no solo no tiene método, porque los tiene todos, y tampoco tiene lenguaje, porque los tiene todos. Esa universalidad de su campo de aplicación le impide adscribir a una determinada estética o un determinado lenguaje o un determinado dogma. Y esto complica plenamente el proceso de capacitación del diseño. Porque en los años 60 o 50, con ser racionalista tenías todo resuelto. Hoy ser racionalista es perder cantidad de clientes. Es no adaptarte a las necesidades reales de esta sociedad. Donde entre las necesidades reales de esta sociedad predominantemente está la estupidez, la tontería. Y eso es un mercado descomunal. Basta ver la televisión. Son cientos y cientos de canales en los cuales la estupidez reina en la amplísima mayoría. Y ahí hay cantidad de diseñadores trabajando, pero masas de trabajadores, ganándose honestamente el pan, trabajando para ese mercado que pide tonterías. Hay gente que sostiene que Mirta Legrand murió hace varios años y sigue funcionando una holografía fruto de alta tecnología. Yo la conozco de cuando era niño, que era una señora que hacía películas, y no se sabe cómo yo me voy a morir y ella no. Ya lo decía, volviendo a la universalidad, esto ya en Gropius, cuando decía que el diseño puede diseñar, es una famosa frase, desde una cuchara hasta una ciudad. Bueno, aplícale a la ciudad el método de la cuchara, es decir, es obvio, ¿no? Esto va especialmente para los profesores, ¿no? Que no entrampen al alumno haciéndole creer ilusiones o mentiras. Es decir, el método, por otra parte, no solo es un instrumento útil cuando lo hay y cuando es el adecuado, sino que además tiene un componente ideológico negativo. Es decir, se instala la creencia de que disponiendo de un método puedes producir con calidad. El método solo es el camino. Ahora, eso hay que llenarlo con talento. Una persona con el cerebro vacío y un método perfecto no puede hacer más que basura. El método le ordena los pasos para que no pierda el tiempo, pero en cada paso tiene que hacer entrar su talento, su inteligencia, su información, su cultura, básicamente su cultura, su nivel cultural, su diversidad cultural, poder entender a este público y también a este. Es decir, tener múltiples lenguajes,
Esto es cada vez, a menos que tengas un campo de trabajo muy especializado, cliente único, te ves obligado a la pluralidad, a tú mismo ser plural. O sea, el diseño es una disciplina vacía y esta es su más grande virtud. Decía un colega, bueno, amigo, filósofo catalán, usaba un término que se los propongo porque les puede servir. El diseño es una disciplina heterónoma, que es lo opuesto de autónoma. ¿Qué quiere decir? Que no posee principios propios. El diseño carece de principios. Los principios los toma desde afuera, desde la cultura, desde la sociedad. Principios culturales, éticos, estéticos, principios técnicos, etc. Todo viene de afuera. El talento del diseño es saber elegir los elementos que hace entrar en cada proyecto. Es decir, es un sistema de selección y combinación. Y su virtud máxima es que no tiene ataduras. La única atadura y el único mandato no es un principio, sino un fin. Es un buen aforismo que le puede servir. El diseño no tiene principios, tiene fines. Y el fin es que el producto final, cualquiera sea, debe ser perfecto. Debe ajustarse lo más perfectamente posible a la necesidad, o sea, al programa. En el hotel que estoy, por ejemplo, como se llama design, ya empezamos mal. Hotel de diseño. El baño, en general, de todas las partes del cuarto, es el lugar del orgasmo diseñístico. Porque ahí hay más motivos, porque una cama es una cama, no hay muy poca cosa para hacer, y se compra hecha además. Pero en el baño te puedes tener ideas, ¿no? Entonces, el lavabo es una superficie blanca, como esta, material irreconocible, blanco puro, y aquí hay como si fuera una cacerola. La bacha está apoyada, como si fuera independiente de la superficie. Y los grifos son todos formas simétricas y geométricas, cilindros y esferas. Y el grifo sale así, y aquí hay dos manivelas. Las manivelas están horizontales, perfectas. Para abrirla, a esta hay que hacerle así, y a esta hay que hacerle así. Vamos mal. Los tornillos se abren todos para el mismo lado y se cierran para el mismo lado. Y un grifo es un tornillo. Eso es creatividad. Comprender que un grifo es un tornillo que abre y cierra el paso del agua. Y los tornillos se enroscan así y se enroscan así. Worldwide. Pero no, esto es así. Entonces, hasta que has detectado el principio que rige el movimiento del grifo, te das unas duchas impresionantes, porque abres de golpe, el agua sale así, da la vuelta por esa curva perfecta y va a parar allá. Y a eso le llaman diseño. Eso se le llama simplemente mala leche, ganas de joder. No veas cuando el mismo sistema está en la bañera, que ahí te quiero ver, que estás lejos y tienes que ir caminando como a plomo, porque ya tienes una edad y te puedes caer y puede ser esa la última conferencia de tu vida. Entonces vas gateando hasta llegar a estas manivelas que ya aprendiste en el lavabo que era así y así, así, así. Esto es perversión. Es perversión de una sociedad profundamente enferma. Dice, los grifos se abren así y se cierran así.
y darle la forma de que no se te ocurra hacer, como las hay, que esto sea un cilindro perfecto y bruñido, porque no lo cierra ni su madre, porque ya tienes las manos enjabonadas. Es decir, la persona no piensa que para lavarse las manos primero hay que enjabonarse, luego hay que ver el grifo y luego aclararse y luego volver a cerrar. Cosas tan elementales que diseñadores no lo respetan hace que esa gente no deba ser considerada diseñador. Esos son estafadores que hacen acciones que a un pobre gil de su cliente se lo venden. Afortunadamente de los otros hay y muchos y hacen las cosas como corresponde. Entonces, método fuera. No hay un método universal de diseño, pero sí es indispensable configurarlo para cada caso. No es idéntico, por ejemplo, el proceso de diseño de la portada de un libro, que es un campo de diseño supermasivo. Hay miles y miles de personas que están diseñando portadas de libros por semana, cantidad, que el diseño de un teléfono móvil. En un teléfono móvil hay toneladas de horas de diseño, no solo en la forma, sino el tipo de material. Es un trabajo infernal, y más aún, tal es así que la publicidad de los teléfonos móviles, los celulares, se basa en el diseño, aunque no use la palabra. Por ejemplo, he visto una publicidad donde solo se ve una tirita así de finita, solo para comunicar que ese teléfono es hiper chato, que no ocupa espacio de ninguna manera. Es decir, que el diseño aporta una serie de valores cuando el programa es claro. El móvil es un tema de difícil solución porque genera problemas en su uso, se cae frecuentemente. Acabo de leer un anuncio en una tienda donde tenías garantía por rotura de pantalla. O sea, la rotura de pantalla es un caso común en los teléfonos móviles. Y siempre oyes aquel ruidito, tan, una que se cae. Porque su abstracción necesaria lo hace súper deslizante. Y no hay cómo cogerlo, porque si tuviera un mango como si fuera de un espejo, la cosa se resolvería mucho. Pero luego vételo a meter en el bolsillo. Es decir, al tener el mango, todos los botoncitos, podías tener 3000 que nunca lo tocarías. Pero te distraes y tocas el que no toca y ¡fram! Se te borra todo de nuevo y vuelta a empezar. Así. El que resuelva eso, por ejemplo, acabo de detectar un problema. El que resuelva eso se lleva la palma. Ya están en ello. Se pone ahí y se le habla. Por favor, ábrete. La gente se ríe porque yo soy muy bromista y como ahora todas las puertas se abren automáticamente, cuando me acerco a una puerta así, en cualquier lugar, especialmente si hay público, digo, ábrete sésamo, y la puerta se abre. Entonces, el método fuera. Entonces ahora ocurre una cosa interesante. Veo mis amigos hace unos tiempos, que amigos de uno u otro tipo, gente de empresa y estudiantes, apareció la expresión design thinking, que todo hace suponer que es un método infalible para diseñar. Y según he oído, lo usa todo el mundo. Porque esto es como design thinking en cualquier campo, ¿no? A mí se me sorprendió hace unos años la expresión, porque si el design no incluye el thinking, no es design. Empezamos con un problema de naming. Es decir, qué sé yo, es como gastronomía eating. Algo está mal ahí, ¿no? Entonces, y resulta que no es una palabra que inventó un intelectual y la soltó, sino que es toda una organización que vende este producto y da cursos pagos de design thinking. Entonces, picado por la curiosidad, entro en internet y me explican lo que es el design thinking. Y me dice una chica encantadora
que el Design Thinking es un método que se desarrolla en 5 etapas, que tienen los siguientes nombres. Yo creo que si le digo los nombres, supongo que muchos lo conocerán, pero si les recuerdo los nombres, no hace falta dar esta conferencia. La primera etapa se llama empatizar con el usuario. Después la vamos a comentar. La segunda se llama detectar oportunidades. La tercera se llama generar ideas. ¡Viva! Y la cuarta, más aún, hacer las ideas tangibles. ¿Que me entiendes? Y finalmente, co-crear con el usuario. Este método tiene 2 críticas. Primero, está ya absorbido en el diseño desde que se inventó. Así que no aporta nada. Y otra cosa. Y además, con estos términos, y cuando lo veamos adentro, es solo aplicable a determinados campos del diseño. En la mayoría de los casos, por ejemplo, para empezar, empatizar con el usuario es imposible. Podrías decir modestamente lo que se dijo siempre, conocer el tema y su cliente. Eso se hizo siempre. Nadie hace una marca sin tener una entrevista con la empresa. Es que de cajón. Ni hasta el más estúpido deja de tener 2 o 3 entrevistas con el gerente general, el presidente. Cuénteme su drama, dígame que él está fallando y yo se lo analizo, le hago un diagnóstico y le hago una propuesta alternativa. Eso existió siempre. Empatizar con el usuario aparece desde que se diseñó la primera silla. Nadie hace una silla donde nadie pueda sentarse. Pero además hay otra cosa en este primer capítulo. La palabra empatizar es un poco exagerada. Una cosa es conocer al usuario, pero empatizar es pedir demasiado. Imagínense que a mí me contrata para una campaña de Macri. Pídenme lo que quieran, pero por favor libérenme de empatizar con ese monstruo. Yo puedo entender que él quiere destruir el país. Yo puedo entender que él quiere favorecer a ciertos factores económicos. Yo puedo entender que él quiere masacrar a la gente que no tiene recursos. Yo eso lo entiendo. Lo entiendo perfectamente porque existe desde que el mundo es mundo. Los hijos de puta existieron siempre y tienen necesidades que también son humanas. Por ejemplo, las necesidades de genocidas. Hitler era humano. Justamente uno de los errores de las damas del Ejército de Salvación y de las samaritanos, de la gente buena, uno de los problemas que tiene la gente buena es que no comprende que el mal forma parte de la humanidad. Lo quiere expulsar porque les da cosa. Pero es así. Entonces el diseñador, si le toca diseñar un arma, pues bien, vamos a ver, ¿a quién quieres matar? ¿A qué distancia? Estoy exagerando, pero es así. Quitemos toda esta cosa. Un banco es lo mismo. ¿A quién le quieres meter la mano en el bolsillo? Es decir, vendiéndole que tú le vas a ayudar a triunfar en la vida y en su pequeño negocio. Es decir, esa es la realidad, la cruel realidad. Nosotros asesoramos muchos bancos. Y como tenemos cierto prestigio, podemos hablar sin pelos en la lengua. Entonces, más de una vez, más si son argentinos o españoles, que ya podemos hablar un poco así a la patalla, a la llana, que nos tuteamos ya al primer momento, le digo, vamos a ver, hablemos de hombre a hombre. Si son un banco, ¿ustedes tienen asumido que buena imagen no pueden tener?
Entonces, pues, los directivos te abrazan porque se sienten interpretados, porque ellos son los que tienen que poner el pecho contra la sociedad que los odia en nombre de los intereses de los accionistas que están atrás y que nunca muestran la cara. Ellos son el jamón del sándwich. Entonces, cuando tú dices, sí, es que el problema, no sabemos cómo salir, porque los clientes nos tiran piedras. Entonces, esta sinceridad es lo que te hace que esa empatización no puede producirse. Además, en el asesoramiento de un banco, ¿quién es el usuario? ¿Con quién debo empatizar? Si empatizo con los clientes, lo que tengo que hacer es hacerle mierda a la marca. Si empatizo con el banco, tengo que hacer mierda a los clientes. Esa es la cruel verdad. Entonces, empatizar, cero. Seamos más discretos. Comprender al cliente, su usuario y el problema que tienen. Lo más objetivamente posible. No me pidas imposibles. Por ejemplo, con esto de la empatía, yo, por ejemplo, nuestro grupo, que ahora estamos disueltos, pues ya estamos muy mayores, aceptábamos todo tipo de clientes, menos 2 sectores para los cuales nunca hemos trabajado, ni para partidos políticos ni para organizaciones religiosas, porque ahí ya el estómago no te funcionaba. Pero hemos trabajado para cosas peores, tampoco hay que decir la verdad. Siempre comento, y más de alguno lo habrá oído una vez, a un alumno que hace como 30 años me hizo una pregunta en una antigua conferencia aquí en Buenos Aires sobre temas estos y me dice, ¿cómo hace usted cuando no está de acuerdo con los objetivos de su cliente? Y mi respuesta fue, al día de hoy no he conseguido ningún cliente con cuyos objetivos yo esté de acuerdo. Ojalá consiga. Pasaron muchas décadas y he tenido más o menos 4. 2 ONG, a las cuales por supuesto no les pude cobrar porque trabajé como voluntario, y el defensor del pueblo de Cataluña, que es un íntimo amigo y es una maravillosa persona, con la cual colaboro, me pague o no me pague. Pero yo de eso no puedo vivir. Entonces, este desdoblamiento tiene que proceder. Con lo cual, empatizar con el usuario no es una norma universal del diseño. En algunos casos es imposible porque no puedes empatizar y en otros casos es imposible porque el usuario no existe, ¿no? Es decir, o es tan increíblemente grande que no lo puedes considerar como usuario, ¿no? Es decir, hay cantidad de trabajos de diseño que los instrumentos, siempre saco un ejemplo del límite, los instrumentos quirúrgicos. ¿Quién es el usuario? ¿El enfermo o la enfermera? Es decir, ahí se te desdibuja. El enfermo ya no cuenta para nada, porque va entregado. Le enchufan aquello. En todo caso, puede ser la enfermera. Pero la enfermera, empatizar quiere decir, que le pone la jeringuilla y dice, ¡qué maravilla de jeringuilla! No, rompe el papelito, te la enchufa y la tira. Es decir, ahí se acabó toda la empatía. Es decir, que esta palabra empatía muestra plumero. Están refiriéndose a productos de consumo masivo donde le haga tilín al cliente. Y tú entender ese tilín. ¿Qué le gusta? Le gusta el brillito, le gusta no sé qué, le gusta que sea cuadradito, le gusta que sea... Bueno, eso es empatizar. Pero eso es un sector así de producción del diseño. Es decir, que esta famosa empatía con el usuario solo se produce, objetivamente, en un determinado sector de producción de diseño. Y si lo queremos extrapolar, es simplemente conocer el problema y sus condiciones de solución. Es decir, que la primera muestra ya el plumero de que no es universal, sino para cierto sector. Y por eso digo, y el concepto de usuario se desdibuja, es decir, no es universal. Es decir, ¿quién es el usuario de una campaña de publicidad? No hay usuario. Son receptores masivos imprevisibles. La campaña está en la calle, pasa todo Dios por delante. Es imposible. Tú tienes que prever más o menos las condiciones de lectura y
un mensaje seductor que explique las bondades de ese producto. Y punto final. Por otra parte, hay cantidad de libros explicando el papel protagónico de la oferta. En la sociedad de oferta, en el mercado de oferta, la voz cantante no la tiene la demanda, la tiene la oferta. Y vuelvo a citar por enésima vez la frase célebre de Steve Jobs. La gente, los clientes desconocen sus necesidades y son las empresas quienes deben explicarle las virtudes de la innovación. Así que empatizar con ese señor que no sabe ni sus necesidades es perder el dinero. Hay que empatizar con Steve Jobs y con el último cacharrito de ultraprestaciones que va a dejar a gente pata para arriba porque jamás esperaba que se podía hacer eso. La segunda etapa se llama detectar oportunidades. Esto evidentemente no es tampoco universal. Si voy a diseñar el sistema de señalización de un aeropuerto, ¿qué quiere decir oportunidad? Oportunidad de que me contraten. Porque una vez que me contrataron, lo que se trata es de hacer las cosas bien. Es decir, casi siempre vas a introducir pequeñas modificaciones o, si pudieras, optimizaciones sobre los tantísimos sistemas de diseño que ya existen y que funcionan de maravilla. Son muy pocas las personas que en un aeropuerto pierden un avión por culpa de la señalización. En algunos casos sí, pero no suele ocurrir. Es decir, mal o bien, el problema está resuelto. Con lo cual, ¿tú qué haces? Analizas ese aeropuerto e introduces las adaptaciones cromáticas de tamaño o lo que sea para ajustarse. Pero ahí no hay ninguna oportunidad, simplemente es hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, este sistema, esta segunda etapa de detectar oportunidades, vale solamente para el tema de innovación en el consumo. Falta, por ejemplo, en algún momento faltaba una sartén que, como la gente ya no sabe cocinar y no puedo dar la vuelta a la tortilla así porque te cae arriba de la cabeza, alguien inventó, oportunidad, una sartén doble. Fríes así y fríes así sin que la tortilla se desparrame por la cocina. Esto para la gente que no sabe cocinar. No, yo soy un cocinero, un chef, pero la tortilla no se me desparrama por la cocina. Sé en qué momento comience a ser posible dar la vuelta. Pero para los inútiles han inventado esa sartén sándwich que se pone así y se pone así. Hay un problema. Como no estás viendo la tortilla, no sabes si ya la tienes que dar vuelta. Igual cuando la das vuelta es todo negro y es un carbón. Pero ese señor detectó una oportunidad. Hay una cantidad de gente que no sabe hacer tortilla y hay que ayudarla a que no se le caiga. Eso es una oportunidad. Pero esto es un sector de consumo donde el usuario es existente, es muy específico. El caso de la señalización es opuesto, no es una oportunidad. Es detectar un matiz que hay que incorporar. Eso no se puede llamar oportunidad. Después ya has detectado la oportunidad. Ahora viene la tercera etapa. Generar ideas. Qué bueno que nos lo recuerdan. Hay que generar ideas. Entonces, por ejemplo, esto de la sartén. Es decir, generar ideas. Por ejemplo, en la señalización de Buenos Aires, que la histórica, que fue de los años 60, que fue obra de González Ruiz y Shakespeare, que estaban asociados, es un sistema de señalización urbana modélica, mundialmente. Salió publicado en todas las revistas de diseño, que es un parante que está en la esquina, que se ve tanto los que vienen por aquí como los que vienen por aquí, y
indica, además de los nombres de las calles, las numeraciones. Por supuesto, como eso era tan bueno, siempre aparece gente bien intencionada que lo va destruyendo poco a poco, y no quedó nada. Yo estuve con el alcalde, el intendente municipal. Entonces tuve una reunión privada, una amiga, porque iba a cambiar el sistema de señalización en Buenos Aires. Y yo le digo, tened cuidado porque este sistema es modélico. Es decir, si lo cambias, tienes muy pocas oportunidades de mejorarlo, porque ya está. Y además no solo está, sino que cantidad de ciudades se lo han copiado, mal o bien. Es decir, que lo vas a estropear. En realidad, lo que este intendente quería es hacer un negocio con un supuesto cuñado que vendía carteles. Entonces cambió todos los carteles, pero muy listo, porque era más listo que el hambre, para que no haya contestación, contrató al mismo diseñador anterior, para sellarle los labios. Y el diseñador anterior, ¿qué hizo? Cambió la helvética por la Frutiger. Chao. En ese sentido, la Frutiger es más resultona que la helvética, con todo el respeto por la helvética. Pero la Frutiger funciona bien. Además, fue inventada por un sistema de señalización de unos Juegos Olímpicos. Vale. Pero el sistema era el mismo. Y en cambio, lo que sí estaba fallando, es decir, no hubo un diagnóstico. Lo que sí estaban fallando eran los postes. Muchos estaban doblados porque un colectivo reculó y lo dobló. Lo que había que haber mantenido el sistema de señalización, completado subsistemas que no había y mejorado el diseño industrial. Poniendo postes, por ejemplo, de hierro fundido y no de tubo. No, el tubo sigue siendo el mismo. Después vino otro genio, que creo que es el actual presidente, que quitó los carteles y los puso contra la pared. Y además nos robó todas las placas históricas esmaltadas, que es patrimonio de la humanidad. Es decir, ustedes prepárense, porque todo esto va decididamente a peor. Las probabilidades de que mejore son ínfimas, porque cada vez los subnormales ocupan puestos decisionales más altos. Ante el peligro de este primer rediseño, yo dije, veo que hay riesgos, así que yo te voy a pasar un informe. Hablé con la gente de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, aquel entonces, y les di a todos, porque no tenía tiempo ni para escribirlo, di una conferencia explicando las virtudes y haciendo el diagnóstico y recomendando qué tipo de intervención habría que hacer sobre el sistema de señalización urbana de la ciudad de Buenos Aires. Lo dicté en la asociación, lo grabaron, lo desgrabaron y se lo mandé al alcalde. Por supuesto no lo leí yo. La decisión just alea jacta est. Ya no había vuelta atrás y se hizo. Sigue estando defectuoso, lo volvieron a defectualizar más. Si ahora tienes que ir buscando el cartel. Entonces, esto de generación de ideas es lo que se hace siempre, encontrar la idea. En la arquitectura llamamos el partido o la idea rectora, antes de dibujar nada. Esto va a ir por aquí, por aquí, por aquí. Esto es elemental, es definir la estrategia de diseño. Y luego, como siguen ellos muy inteligentemente, hacer las ideas tangibles, obviamente, que la vas a dejar en la atmósfera. Hay que dibujarlas. Pero lo excepcional es la última etapa, la quinta, que dice coactuar con el usuario. Esto ya es un delirio total. Primero, habíamos dicho que no siempre había usuario. Y en algunos casos son demasiados los usuarios. ¿Cómo coactúo con el diseño? Y además, ¿qué hace el usuario para coactuar conmigo? Me hace recomendaciones, elige color. ¿Qué hace? Me cuestiona la tipografía. ¿Qué hago con ese puto usuario? Si tú no conoces al usuario y obras en lugar de él, es que no eres diseñador. Si eres diseñador,
no tienes nada que preguntarle a nadie. Es como si, lo mismo la famosa anécdota del médico. ¿A usted qué le gustaría? ¿Que lo opere o que le haga una friega? Dígame, yo quiero coactuar, porque a mí me gusta la terapia participativa. La palabra siniestra. Participativa. ¿Sí? Otra cosa que yo le explique a usted lo que le voy a hacer para que usted colabore. Esto es otra cosa. Yo estoy a favor de los médicos que te hacen participar informándote. Le vamos a hacer esto, no le va a doler. Si le duele, avíseme porque teóricamente no puede doler. Pam, 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 me da toda... Y esto se hace para esto, para esto. Entonces, claro, tú participas, pero no en la cirugía. Participas mentalmente poniéndote de acuerdo y sabiendo, relajándote de que aquello te va a curar. Y poniendo voluntad, que si te prescribe unos medicamentos, rigurosamente aplicárselo para que no falle el sistema. Entonces, conclusión que saco, estas 5 etapas del Design Thinking, primero, ya estaban absorbidas dentro del diseño desde que el diseño se inventó. Segundo, la manera que las plantean solo vale para un área específica de diseño, que es la innovación en objetos de uso masivo. Punto final. Así que, por favor, los señores que inventaron esta cosa tengan la cautela de advertir que este método solo sirve para eso, para la tortilla famosa, pero no para la portada de un libro. Porque igual la portada de un libro debe ser de una ortodoxia absoluta, de una calidad gráfica tremenda, pero la portada del diccionario de toda la vida. Así que, y otra cosa es la portada de una novela. Es decir, saber estos géneros, pero eso de ¿cuál es la oportunidad de diseñar la portada de un libro? Cobrar más que el cliente anterior. Eso es una buena oportunidad, pero no de diseño, ¿no? Que te caiga una editorial gorda y que te pague más. Pero lo que quiero decir que sintetizo las dos hipótesis. La primera, no hay una metodología universal del diseño, puesto que el diseño cubre la totalidad de la producción material, pero sí hay metodologías parciales para determinados temas. Y segundo, el Design Thinking no es una metodología universal y solo porque todas sus etapas ya están previstas antiguamente, así que no descubre la pólvora, pero a su vez, por la manera que la describen y la plantean, solo sirve para un tipo de producto. Con esto, esta es la moraleja de esta charla.